Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os voy a enseñar a hacer un decoupage textil. Lo que viene siendo pegar servilletas decoradas en vez de sobre un objeto, sobre tela. Para ello se utiliza un producto especial que es textil y lo que vamos a hacer hoy es un poco probar diferentes tejidos, diferentes texturas, diferentes grosores, a ver qué tal funciona la técnica sobre diferentes tejidos. Bueno, como veis, yo he utilizado 3 tejidos diferentes con el que he hecho 3 productos diferentes. He hecho un neceser con un algodón, he hecho una bolsita que me parece que ha quedado monísima con las 2 galletas de jengibre, y esto es sobre un algodón pero con textura japonés, y luego la bolsa que es sobre un tejido natural con muchísima textura. Así es que si os animáis a hacer la prueba conmigo, venga, que vamos a empezar. Los tejidos que hemos escogido son 3. Este, que es un algodón normal y corriente, estampado, como cualquiera que podéis encontrar en el mercado. Este es también un algodón, pero es con algo de textura, es una tela japonesa. Y este de aquí es un tejido natural, pero este sí que tiene muchísima textura, es muy grueso. Además vais a necesitar un producto específico para decoupage textil. Buscaré alguno por Amazon y os dejaré un link de un ejemplo de los productos que podéis utilizar. Además vamos a utilizar pinceles de diferentes grosores, agua para poder mojar los pinceles para dividir las servilletas y para limpiar el pincel. También vamos a necesitar servilletas, lógicamente. Estas de aquí las vi en la tienda Flying Tiger y me parecieron una monada. Cuando fui a comprar las pincitas para el calendario de Adviento, no sé si recordaréis. Y las compré y dije, algo hay que hacer con esto porque son súper monas. Aparte, también en supermercados y en diferentes sitios he ido viendo otras y las he ido comprando. Pero bueno, esto es un poco que os adaptéis a lo que tengáis en el mercado local vuestro. Y además necesitaremos también un poquito de papel absorbente. Bueno, vamos a comenzar con el algodón y este es el diseño que he elegido para este tejido. Lo primero, vamos a abrir la servilleta porque normalmente suelen venir 4 diseños iguales en la misma servilleta. Y la vamos a rasgar, no a recortar con tijeras, sino rasgaremos el papel. En este punto no mojo la servilleta con agua porque no quiero que se adhieran todas las capas, sino luego resulta muy difícil separarlas. Por eso lo rasgo así, a pelo. Ahora vamos a separar la primera capa. Por donde mejor se hace es por la zona de aquí arriba, por la zona rasgada. Y vamos a dejar solamente la capa superior, las otras 2 las vamos a retirar. Y ahora sí, con el pincel pequeñito lo iremos mojando en agua e iremos recortando un poco alrededor de la figura. No recortéis muy pegado a la figura porque se os va a estropear. Es mejor siempre dejar un poquito de margen alrededor para que al rasgar no se os rompa el dibujo. Una vez lo tengamos ya recortado el dibujo, vamos a colocarlo sobre el tejido sobre el que vamos a trabajar. Hay algo que es importante que tengáis un poco claro desde un principio para qué vais a utilizar el tejido, para que centréis bien el dibujo, no lo coloquéis en un sitio que luego al hacer la pieza el dibujo se os corte o se os quede doblado. Debajo de la tela abierta vamos a colocar el papel secante que os comenté antes, lo que es papel de cocina, papel absorbente. Lo vamos a colocar debajo para que utilizar el pegamento, pues si traspasa la tela, que no os manche la superficie que tenéis abajo. Una vez tengamos el dibujo centrado sobre la zona en la que lo vamos a colocar, levantaremos así por un lado e iremos aplicando el producto. Esto a lo mejor es hacerlo como una brocha como esta, que sea plana y un poquito anchita, para que os sea más fácil extender el producto. La capa debe ser fina y uniforme, pero debe ser la suficiente para que empape la tela.
porque si ponéis muy poco producto, luego el papel no se va a adherir y cuando se seque se va a levantar y va a hacer bolsas. Entonces, sí que hay que ir aplicando una capa fina, pero es mejor ir aplicando 2 capas finas en la misma superficie, que no que dejéis mucho producto. De todos modos lo vais a ver fácil, porque una vez que hayáis aplicado el adhesivo, colocaremos el papel encima y presionaremos de este modo. Si no se adhiere os vais a dar cuenta, porque se queda como flojo, se despega muy fácilmente y ahí entonces tendremos que añadir más producto. Una vez ya lo tengáis todo pegado, id comprobando bien los bordes, sobre todo, que es lo que a veces más cuesta pegar, porque no llegamos bien con el producto hasta lo que va a ser el borde del dibujo. Así es que nada, id levantando la servilleta con cuidado, le podéis ir introduciendo un poquito más de producto y acabáis de fijarlo. Cuando ya estemos contentos con el resultado, que esté todo bien adherido, iremos dando una capa por encima fina y uniforme. Esto lo más recomendable es, una vez que hayamos dado la capa final, hay que dejar secar el producto las horas que indique el fabricante. Una vez que ya esté seco, volvéis a comprobar otra vez. Si os ha quedado alguna esquina levantada, algún bordecito levantado, no os agobiéis, simplemente volvéis a meter un poquito de producto, lo volvéis a pegar y le volvéis a dar otra capa encima de este producto. Esto es algo recomendable, ya que así el dibujo, lo que es la servilleta, se queda mejor impermeabilizado y luego nos va a permitir sin problema lavar el tejido. Este ya le tenemos terminado, vamos a dejarlo secar y vamos con el siguiente. La siguiente con la que vamos a trabajar es esta, que es la de tejido natural bastante grueso. Vamos a poner estas dos figuritas que encajan perfectamente, porque son como triángulos invertidos. Y nada, vamos a empezar a pegar. Para esta tela sí que os digo, hay que poner mucho producto, porque la verdad es que cuesta mucho que se quede pegada la figura. Entonces, para este tipo de tejidos tan gruesos, porque esto también lo podéis hacer por ejemplo en tela como de saco o de rafia, sí que os recomiendo que deis 2 o 3 capas finas tranquilamente, porque según va secándose, la tela va absorbiendo el producto y como que va dejando la capa superior sin el adhesivo, y entonces luego como que se va despegando la servilleta. Entonces para esta sí que os recomiendo que le deis 2 o 3 capas finas y luego peguéis la servilleta. Y como os comentaba antes, en esta sí que al secarse se han quedado zonas levantadas, los bordes muchos estaban sin pegar, he tenido que con un pincel finito ir levantando todo, ir volviendo a meter producto, ir volviendo a pegar y ya se quedó perfectamente pegado. Pero como os digo, si lo vais a hacer en una tela de este grosor, dad varias manos antes de pegar la servilleta, porque si no, no os va a pegar bien. Y ya vamos con el último tejido, que es este tipo japonés, que es como rugosita la tela, aunque es una tela de algodón fina. Entonces sobre esta tela la verdad es que pensé que por la rugosidad iba a tener algún problema, pero no, la verdad es que queda perfecto. Dándole una capa
o un par de ellas finitas, adhiere perfectamente el dibujo. Así es que nada, iremos haciendo lo mismo. Aquí voy a pegar estos dos muñequitos de jengibre, estas dos galletas de jengibre, que son una monada, y vamos a hacer una bolsita con ella. Así es que nada, vamos a seguir el mismo procedimiento de las otras e iremos pegándolas. Hay algo que nos comenté antes y es que al poner el producto parece que si se sale por fuera luego se queda mancha, pero no se queda ninguna mancha en la tela, no se nota. Entonces no os preocupéis por saliros un poco del dibujo porque, como os digo, luego no se nota nada. Se nota mientras está el producto húmedo, que sí que se ve el cerco, pero una vez que se seca desaparece. Así es que no os preocupéis que no mancha la tela. Siempre podéis saliros un poquito para estar más seguros y que los bordes queden bien pegados y no os tenéis que preocupar porque después queden marcas. Bueno, pues aquí tenéis una vez seco cómo queda el resultado final. Y ya una vez que está totalmente seco y le he dado las dos manos de producto, le he dado un buen planchado con una telita por encima y la verdad es que ha quedado perfecto. Y como veis, si os comentaba antes, no se nota absolutamente nada el producto que se quedó por fuera de los dibujos. Así es que espero que esta prueba del Decapage Textil os haya servido de ayuda y veáis cuáles son los mejores tejidos para hacerla. Yo desde luego os recomiendo mucho más los algodones finos que tejidos más gruesos, pero también se puede hacer y queda estupendo. Así es que ya sabéis, si elegís un tejido grueso hay que dar mucha más cantidad de producto e insistir mucho más para que quede bien adherido el dibujo. Espero que os haya gustado este tutorial, que os animéis a hacer alguna prueba con los materiales que tengáis a vuestro alcance y que me enseñéis los resultados. Sin mucho más que deciros, nos vemos la próxima semana. ¡Chao!